Juan Ascensión Calleja Cortero, diputado Refugio Rivas Corona, diputado Arturo Díaz Barranco, diputada Cecilia San Pedro Minor, diputada María Angélica Zárate Flores, diputado José Javier Vázquez Sánchez, diputado Julio César Álvarez García. Presente. Diputado Roberto Zamora Gracia, diputada María Antonieta Maures Tanquillo Ramírez, diputada Iván Coapalteca Trujillo, diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández, diputado Humberto Agustín Macías Romero, diputado José Heriberto Francisco López Briones, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, diputado José Gilberto Temolsin Martínez, diputada María de Lourdes Huerta Bretón, diputado Santiago Cecín Maldonado, diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, diputado Lázaro Salvador Méndez Cametitla, diputado Silvano Garay Ulloa, diputado Efraín Flores Hernández, diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, presente, diputado Armando Ramos Flores, diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez, diputada Evangelina Paredes Zamora, diputada Patricia Centeno Hernández. Informo, señor presidente, que se encuentran la mayoría de los diputados presentes. Para efectos de asistencia a esta sesión, la ciudadana diputada Patricia Centeno Hernández solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 15 de noviembre de 2016. Punto número 2, primera lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emite las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas parciales del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016 que presenta la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Punto número 3, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de San Pablo del Monte ejercer actos de dominio respecto del bien inmueble innominado ubicado en el barrio de San Nicolás y celebrar contrato de donación a título gratuito, puro, simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Punto número 4, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala y de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala, que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Punto número 5, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala que presenta la diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Punto número 6, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 7, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 20 votos, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2016. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del 2016 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. ¿Es cuánto, señor presidente? Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora, secretaria de esta mesa directiva. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. $22 votos, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos.
De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del 2016 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Roberto Zamora Gracia, presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura a la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emiten las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas parciales del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, compañeras diputadas, diputados, público general, la Comisión de Finanzas, esta honorable asamblea presenta los que suscribimos Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala con fundamento del artículo 45, 48, 56, fracción primera de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera, 10, apartado B, fracción séptima, 53, 1, 78, 80, 81, 82, fracción decimosegunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, 13 y 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, 36, 37, fracción doceava, 38, 47, 49, fracción séptima, octava, novena, undécima, 64, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, sometemos a consideración de este Pleno de este Congreso la presente iniciativa con carácter de dictamen de proyecto de acuerdo por el medio de la cual se emiten las bases del procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas parciales del periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, de lo que se hace con las siguientes consideraciones. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán de carácter de leyes, decretos o acuerdos. El artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios establece que la Comisión, una vez recibida los informes de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública anual, en los términos de lo establecido en el artículo 25 de la presente ley, emitirá de acuerdo a su procedimiento interno los dictámenes antes del Pleno de su aprobación en términos de dispuesto por la fracción 17ª, inciso B, del artículo 54 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 3. En tal sentido, se propone el procedimiento interno que se refiere a la disposición legal transcrita con anterioridad, con el que esencialmente se establecen bases que se sujetarán los entes fiscalizables de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para la elaboración, dictaminación, a la que se refiere el artículo 54, fracción doceava, de séptima del inciso B de la Constitución local. Tal procedimiento considera las reformas efectuadas por el Congreso del Estado para el año de programación del titular del Poder Ejecutivo. En efecto, el artículo 54, fracción séptima del inciso B de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, ordena lo siguiente. Artículo 54. Son facultades del Congreso. Fracción séptima, en el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite para la determinación del periodo de enero-septiembre de este año será el 15 de diciembre, mientras que el trimestre restante, octubre-diciembre, se sujetarán al periodo ordinario de la presentación de la dictaminación. En este tenor, el artículo 25 del párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, cuyas reformas fueron publicadas el 19 de mayo de 2016 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, prevé al respecto. Artículo 25. En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, el órgano deberá presentar el informe que se refiere al párrafo anterior a más tardar el 15 de noviembre del mismo año para el efecto de que los entes fiscalizables deben cerrar el ejercicio fiscal respectivo al 30 de septiembre y presentar su cuenta pública a más tardar el 30 de octubre del mismo año. La fecha límite para la dictaminación del periodo de enero-septiembre de ese año será el 15 de diciembre, mientras que el trimestre restante, octubre-diciembre, se sujetará al periodo ordinario de presentación y dictaminación. De los fundamentos legales citados, se obtiene que la dictaminación de la cuenta parcial de enero a septiembre de 2016 se realizará en el periodo de más del 15 de noviembre al 15 de diciembre, a partir de esta fecha en el que el órgano remite a la comisión de los informes de resultados, que será el 15 de noviembre, a diferencia de los plazos que rigen para la dictaminación de las cuentas públicas en un proceso de fiscalización ordinario de 3 meses del 31 de mayo, fecha en el que el órgano remite al informe del Congreso hasta el 30 de agosto. Es decir, de 3 meses que tiene normalmente el Congreso para dictaminar, ahora se reduce a 1 mes. Ante esta situación,
y en vista de que nos encontramos ante un escenario inédito y extraordinario en materia de dictaminación de cuentas en las presentes bases, se establece un plazo perentorio al órgano para que emita y notifique los pliegos de observaciones a los entes fiscalizables derivados de una revisión y fiscalización de la cuenta pública del periodo enero a septiembre de 2016, que será el 15 de noviembre de 2016. Observaciones que deberán ser incluidas en el informe de resultados que remita al órgano a la comisión, tal y como lo ordena el artículo 26, inciso G, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Asimismo, y a efecto de otorgar certeza jurídica y definitividad a las diversas fases del proceso de fiscalización, se ordena que una vez remitido el informe de resultados del periodo de enero-septiembre de 2016 al Congreso, que aquellos entes fiscalizables que hayan cumplido en tiempo y forma con la entrega de la cuenta pública del periodo de enero-septiembre de 2016 al órgano, no podrán realizar auditorías, revisiones adicionales, ni podrán remitir más pliegos de observaciones al mismo periodo, pues de lo contrario se dejaría en inseguridad jurídica a los entes fiscalizables al dejar abierto la posibilidad de que una vez dictaminada la cuenta pública del periodo enero-septiembre de 2016 por el Congreso, el órgano continúe ejerciendo sus facultades de fiscalización al mismo periodo, lo que se insiste iría en contra de los principios de certeza jurídica y definitividad previstos en el artículo 4 de la Ley de Fiscalización Local. 5. Toda vez que los tiempos para la dictaminación de la cuenta pública del periodo de enero-septiembre de 2016 son muy cortos y en aras de cumplir dicha función en tiempo y forma con un nuevo plazo constitucional, el 15 de diciembre de 2016, en las presentes bases se establece que los informes de resultados remitidos para el órgano cuya opinión sea sometido y aprobatorio, la comisión, sin más ni más, deberá elaborar dictamen respectivo y someterlo a consideración del Pleno al Congreso para su aprobación. 6. Por otro lado, de aquellos informes de resultados cuya opinión por parte del órgano sea negativa, la comisión, en respeto a la garantía de audiencia de los titulares de los entes fiscalizables, citará a los mismos para que, a efecto de informar las observaciones del probable daño patrimonial pendientes de solventar, incluidos el informe, y les otorgará un plazo de no más de 3 días para que presenten ante esta comisión propuestas de solventación que consideren pertinentes, mismas que deberán ser consideradas ante la comisión para la elaboración de su dictamen, reafirmándose que será en el Pleno del Congreso del Estado quien determinará lo conducente sobre la aprobación o no aprobación de los dictámenes cuyos informes de resultados tengan opinión negativa por parte de este órgano. Toda vez que la facultad de la fiscalización originalmente está concedida al Congreso local, también se prevé instruir al órgano de fiscalización superior informe trimestralmente el estado que guarda la transmisión de los procedimientos respectivos. Con lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Finanzas ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con carácter de dictamen como proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento lo dispuesto en el artículo 45 y 54, fracción 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción segunda y 9, fracción tercera, Ley del Poder Legislativo 53, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, esta 61ª legislatura emite las bases del procedimiento interno para la predictaminación de las cuentas públicas parciales del periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016 mediante la siguiente disposición general. Primero, las presentes bases tienen como objeto de regular procedimientos internos a los que se ejecutarán los entes fiscalizables y la Comisión de Finanzas y Fiscalización del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado para la elaboración del dictamen que se refiere al artículo 54, fracción séptima, inciso B, de la Constitución local. Respecto a las cuentas públicas parciales del periodo de septiembre del ejercicio 2016, con base en el informe de resultados de la revisión de fiscalización superior de la cuenta pública parcial que emite el órgano de fiscalización superior, invocando como sustento el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y de manera supilatoria el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala por disposición del artículo 5 de la ley. Segundo, para efectos del procedimiento interno se entenderá por la ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios, órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, informe de resultados, el informe de resultados de la revisión de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Parcial, daño patrimonial, la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio de los entes fiscalizables estimable de dinero por actos o omisiones de probable que impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones establecidas en la ley de la parte de los servidores públicos y servidores públicos.
Entes fiscalizables, los poderes, los órganos públicos autónomos, los municipios, el órgano de fiscalización superior, presidencias de comunidad, organismos agua potable, las dependencias, entidades, patronatos, organismos descentralizados, estatales y municipales y en general cualquier entidad pública, estatal y municipal y persona física o moral que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos. La Junta de Coordinación y Concentración Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, Congreso del Estado de Tlaxcala, dictamen el documento que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala en base al informe de resultados que presenta el órgano de fiscalización superior de la Comisión, mediante el cual se determina si es o no procedente aprobar la cuenta pública de un ente fiscalizable. Tercero, la comisión deberá conocer, revisar, estudiar y analizar el informe de resultados remitido por el órgano a efecto de que propongan al Pleno del Congreso la dictaminación a la que se refiere el artículo 54, fracción séptima del inciso B de la Constitución local respecto al periodo enero-septiembre del ejercicio 2016. Cuarto, las bases del procedimiento interno son de observancia obligatoria para el órgano de fiscalización superior de los entes fiscalizables que se inscribe en el artículo segundo, fracción sexta de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Quinto, independientemente de las observaciones realizadas durante la revisión y fiscalización de la cuenta pública del periodo de enero-septiembre del ejercicio 2016 y solo para aquellos entes fiscalizables que hayan cumplido en tiempo y forma en los que se entregue de cuenta pública del periodo auditado, el órgano más tardar el 15 de noviembre del año en curso. Si así fuera procedente, se formulará y notificará a los entes fiscalizables el pliego de observaciones definitivo del periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, los cuales deberán de incluirse en el informe de resultados y de no hacerlo así en dicho plazo, el órgano ya no podrá emitir y notificar pliegos de observaciones a los entes fiscalizables. Por los entes fiscalizables que no hayan cumplido con la entrega en tiempo y forma legal de su cuenta pública del periodo de enero-septiembre de 2016 y que omitieron la documentación comprobatoria en el proceso de auditoría, sin perjuicio de la dictaminación de la cuenta pública que a efecto lleve a cabo el Congreso, el órgano podrá emitir pliegos de observaciones aún después del 15 de noviembre de 2016, cuyos resultados deberán presentarse en el informe complementario de la cuenta pública del periodo octubre-diciembre de 2016. Del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública. Sexto, el 15 de noviembre del año 2016, el órgano se entregará al Congreso del Estado y a la Comisión el informe de resultados de la cuenta pública del periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, el documento por escrito y en forma digital. Dicho informe incluirá, además de lo establecido en el artículo 26 de la ley, el siguiente información: los criterios de selección, el objetivo del alcance, los procedimientos, las auditorías aplicadas y el dictamen de cada auditoría. Segundo, en su caso, las autoridades sobre el desempeño. En tercero, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. Cuarto, las justificaciones, aclaraciones y propuestas de solventación presentadas por los entes fiscalizables, quedando la documentación comprobatoria y justificada a disposición de la Comisión. Quinto, las observaciones pendientes de solventar por parte de los entes fiscalizables. Séptimo, conforme a los principios de certeza jurídica y definitividad previstos en el artículo 4 de la ley, una vez remitido el Congreso conforme a los resultados del periodo de enero-septiembre del ejercicio 2016 y solo para aquellos entes fiscalizables que han cumplido en tiempo y forma legal, como entrega la cuenta pública en el periodo citado, el órgano ya no podrá realizar auditorías, revisiones adicionales ni podrá emitir pliegos o observaciones al periodo multicitado. Para los entes fiscalizables que no han cumplido con la entrega de tiempo y forma legal en la cuenta pública del periodo de enero-septiembre del ejercicio 2016 y sin perjuicio de la dictaminación en la cuenta pública a que el efecto lleve el Congreso, el órgano podrá revisar y realizar auditorías complementarias y emitir los pliegos de observaciones correspondientes al citado periodo, aún después del 15 de noviembre de 2016, cuyos resultados deberán presentarse en el informe complementario de la cuenta pública del periodo octubre 2016. Octavo, en aquellos casos en que la Comisión considere necesario aclarar, ampliar y profundizar el contenido de los mismos, la Comisión podrá citar al órgano a entregar por escrito las aclaraciones pertinentes, adjuntando la documentación soporte y, en su caso necesario, la comparecencia del auditor superior a los servidores públicos que éste designe. En este caso, el órgano, por mediante del auditor superior, deberá remitir a la Comisión la información y documentación solicitada. El procedimiento de dictaminación de las cuentas públicas. Noveno, la Comisión, con base al artículo 53 de la ley, deberá conocer, revisar, estudiar, analizar la información de los resultados remitidos al órgano de efecto de que ponen a un plazo de Congreso de dictaminación de la cuenta pública de los entes fiscalizables a la que se refiere el artículo 54, fracción séptima de Constitución local, para ello, a efectos de evitar concentración y para que haya fluidez en la presentación de la dictaminación de las cuentas públicas por parte del Pleno. Este presentará agrupados los respectivos informes tomando como base cuentas públicas
de características similares en cuanto al monto del presupuesto ejercido, cumplimiento de la normatividad, tipo de observaciones emitidas en la cuenta pública conforme al siguiente procedimiento. Los informes de resultados remitidos por el órgano cuya opinión sea en sentido reprobatorio, la Comisión procederá a elaborar dictamen respectivo y someterlo a la consideración del Pleno del Congreso para su aprobación. El órgano dará seguimiento únicamente a las observaciones pertinentes y pendientes de solventar, incluidas en el informe de resultados en los términos a la base 70ª del presente procedimiento. Segunda, los informes de resultados remitidos por el órgano cuya opinión no sea aprobatoria deberá ser dictaminada por la Comisión conforme al procedimiento siguiente. La Comisión es en respecto a la garantía de audiencia de los titulares de los entes fiscalizables, citará a los mismos para el efecto de informar las observaciones de probable daño patrimonial pendientes de solventar, incluido en el informe. Los titulares de los entes fiscalizables tendrán un plazo improrrogable de 3 días hábiles para presentar ante esta comisión la documentación y argumentos y demás medios de pruebas en vía de que la propuesta de solventación para desvirtuar las observaciones incluidas en el informe remitido por el órgano. C. Las justificaciones, aclaraciones y solventaciones que presenten los titulares de los entes fiscalizables deberán ser consideradas por la comisión para la elaboración del dictamen. D. El Pleno del Congreso del Estado determinará lo conducente sobre la aprobación o no aprobación de los dictámenes cuyos informes de resultados tengan opinión negativa por parte del órgano. Tercera, una vez que el dictamen de la cuenta pública del ente fiscalizable no sea aprobado por el Congreso, este ordenará al auditor superior presentar las denuncias por conductas ilícitas que impliquen daños y o perjuicios que la hacienda pública o en el patrimonio de los entes fiscalizables y el auditor especial de cumplimiento para radicar procedimiento de responsabilidades indemnizatorias en contra de los servidores y o ex servidores públicos o personas responsables que no solventaron las observaciones finales incluidas en el informe de resultados y que hayan presumible la existencia de irregularidades o incumplimientos de las disposiciones aplicables al ejercicio de los recursos que impliquen daños, perjuicios de la hacienda pública o al patrimonio de los entes fiscalizables. Décima, el órgano deberá pronunciarse en un plazo no de más mayor de 120 días hábiles que establece el artículo 79, fracción segunda, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, contándose a partir del siguiente día de la dictaminación por parte del Congreso del Estado de la cuenta pública del ente fiscalizable que corresponda y deberá dar a conocer por escrito al titular del ente fiscalizable respectivo, a la Comisión y en su caso a los extitulares de los entes fiscalizables sobre las observaciones incluidas en el informe de resultados que fueron solventadas o en su caso las que no tuvo por solventadas. En este último supuesto, el órgano deberá fundar y motivar y en su caso motivar y en su determinación que tiene por solventadas ciertas observaciones. En caso de que el órgano no cumpla con esta obligación en dicho plazo, o lo que no funde y motive la determinación que mantiene con no solventadas determinadas observaciones, se tendrán por atendidas y solventadas dichas observaciones. 11. Las acciones que ordene el Congreso en el dictamen que concluya la revisión de cuenta pública deberán radicarse en su totalidad por el órgano del seguimiento de resultados de observación. 12. El órgano informará al Congreso en un plazo que señale el artículo 79, fracción segunda, párrafo quinto de la Constitución Federal, por conducto de la Comisión, el Estado que guarda los procedimientos de responsabilidades indemnizatorias iniciados, las denuncias presentadas, las promociones de responsabilidades administrativas y listadas, los recursos de revocación presentados y demás acciones promovidas en los entes fiscalizados. El informe incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la hacienda pública o patrimonio de los entes fiscalizables derivados de la fiscalización de la cuenta pública y en un apartado especial la atención de recomendaciones, así como el Estado que guarda las denuncias penales presentadas en los procedimientos de responsabilidades administrativas e indemnizatorias promovidos en los términos de elección aplicable. 13. El informe de seguimiento tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de Internet del Congreso y del órgano en la misma fecha en la que se ha presentado al Congreso, omitiendo datos en su caso por disposición de la ley que deberán de reservarse. Segundo, las bases regirán para la dictaminación y seguimiento de las acciones legales de las cuentas públicas parciales del periodo de enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016. Tercero, queda sin efecto cualquier instrumento administrativo interno que se anteponga con el procedimiento descrito ante estas bases. Cuarto, se instruye al secretario parlamentario, notifica el presente acuerdo al auditor superior del auditor especial de cumplimiento ambos del órgano de fiscalización superior para los efectos legales al que haya lugar. Quinto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
dado en la sala de sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 15 días del mes de noviembre del año 2016. Diputado Roberto Zamora Gracia, presidente. Diputada María Antonieta Maura Estanquiwis Ramírez, vocal. Diputado Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal. Diputado Iván Copanteca Trujillo, vocal. Diputado Albino Mendieta Lera, vocal. Diputado Ángel Sostito Chinglanes, vocal. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla, vocal. Y Armando Ramos Flores, diputado local, presente. ¿Es cuánto, presidente? Queda de primera lectura la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Humberto Agustín Macías Romero. Con el permiso de la Mesa Directiva por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen, con el objeto de que sea sometida a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Humberto Agustín Macías Romero, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. ¿20 votos, señor presidente? Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en los artículos 115 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse a la iniciativa con carácter de dictamen dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a la diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Muchas gracias, diputado presidente de la mesa directiva de este Congreso, honorable Asamblea, compañeras diputadas, compañeros diputados. Me quiero referir haciendo algunos comentarios con respecto al acuerdo que se nos presenta hoy de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, mediante el cual se emiten las bases de procedimiento interno para la dictaminación de las cuentas públicas parciales del periodo enero-septiembre del 2016. Quiero hacer 4 comentarios y el quinto, bueno, pues ya será una proposición a esta Asamblea. En primer término, decirles desde mi punto de vista, ya habiéndolo revisado muy rápidamente, porque nos fue entregado recién en la Junta de Coordinación para el Conocimiento, es un documento extemporáneo, toda vez que la Comisión lo aprueba con fecha 15 de noviembre y se presenta en este Pleno siendo hoy 17 de noviembre. Lo extemporáneo radica, entonces, en el hecho de que la base quinta y sexta del acuerdo se dice que los entes fiscalizables que hayan entregado en tiempo y forma su cuenta pública de enero-septiembre del presente año, el 15 de noviembre, el órgano les formulará las observaciones conducentes para que posteriormente sean subsanadas ante la Comisión. Y al mismo tiempo y en el mismo día, el 15 de noviembre, el órgano deberá entregar al Congreso a través de la Comisión el informe de resultados. En consecuencia, las bases que hoy se pretenden aprobar tendrían efectos retroactivos, lo que puede ser impugnable por quien tenga interés jurídico o interés legítimo. En el punto número 2 se pretende agrupar para su fiscalización conforme a la base novena de este acuerdo a los entes fiscalizables, tomando en cuenta la similitud en montos de presupuesto ejercidos. Sin embargo, en el presupuesto de egresos, los montos a ejercer son siempre diferenciados, por lo que no puede haber montos similares. Además, la ley de fiscalización prevé la fiscalización de los entes en lo individual. En el punto número 3, preciso, lo que se pretende aprobar es un acuerdo que contiene a su vez unas bases para la dictaminación de cuentas públicas de enero a septiembre del último año de gobierno, los cuales no tendrían mayor problema si dichas bases se hubieran aprobado antes del 15 de noviembre, como ya lo he señalado en el punto primero que menciono, pero además
esto puede ser de gravedad, ya que las bases se hacen obligatorias para el órgano de fiscalización y para los entes fiscalizables, cuando la ley de fiscalización establece un procedimiento concreto con auditorías y solventación de observaciones que necesariamente se deben cumplir tanto por el órgano como por los entes, por lo que un acuerdo de este Congreso no puede ni debería alterar la ley, si no es mediante una reforma a la misma. Esto es, un acuerdo del Congreso no puede reformar la ley. En el punto número 4 estoy precisando que es necesario señalar que si el órgano y los entes fiscalizables acatan el acuerdo que se pretende aprobar, pues incurren necesariamente en responsabilidad o pueden hacerlo, lo cual puede denunciar quien tenga interés jurídico o interés legítimo. En el quinto punto me permitiría hacer una propuesta ante este Pleno con respecto a este acuerdo para que pudiera regresarse a la comisión. Finalmente la extemporaneidad ya está hecha, para que se puedan más bien retomar los otros datos, si pudiera hacerse, y que se puedan ajustar en este acuerdo respetando la constitucionalidad y la legalidad y cumpliendo con las fases del procedimiento de fiscalización, que se ajusten los plazos del mismo sin suprimir a ninguno de ellos, como se pretende hacer al no aceptarse las solventaciones de observación ni las auditorías por parte del OFS. En vista de que ningún ciudadano o diputado más desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Se procede a la votación de la propuesta presentada por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. $21 votos, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. Un voto, señor presidente. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Juan Ascensión Calleca Cortero, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de San Pablo del Monte ejercer actos de dominio respecto del bien inmueble innominado ubicado en el barrio de San Nicolás y celebrar contrato de donación a título gratuito, puro, simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Adelante, diputado. Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Honorable Asamblea. A la comisión que suscribe le fue turnado el expediente parlamentario número 61-153/2016, que contiene el escrito de fecha 26 de septiembre del año en curso, por medio del cual los ciudadanos José Isabel Marcelino Rojas Aguantitla y José Miguel Zapormena, en su carácter de presidente y síndico del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, solicitan la autorización de esta soberanía para ejercer actos de dominio respecto del predio innominado y celebrar contrato de donación a título gratuito a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva del Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno corresponde, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 81 y 82, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículos 35, 36, 37, fracción 20 y artículos 57, fracción séptima y 124 del Reglamento Interior del Congreso. Esta comisión procede a dictaminar con base al siguiente resultando. Único. Con el escrito en referencia, el edil peticionario en lo conducente expresa lo siguiente: solicita la autorización
de la desincorporación del predio innominado ubicado en calle Xicotenca, al norte sin número, del barrio de San Nicolás, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte de Tlaxcala, propiedad que se ostenta mediante la sentencia del juicio de usucapión emitido por la juez de primera instancia de lo civil y familiar del distrito Xicotenca, de fecha 4 de mayo del 2016, el cual se encuentra reconocido en el registro público de la propiedad y del comercio del estado de Tlaxcala. Con ello, y con sello registral número electrónico RP39HNG78AX94-KD22N3, mismas que se asigna el folio real TL84-C2J7-DW9K tercera 7C para ejercer actos de dominio a fin de que una vez que el Congreso del Estado de Tlaxcala discuta, apruebe y autorice la desincorporación y ordene la celebración del contrato de donación a título gratuito, puro, simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a efecto de destinarlo para la construcción de diversos edificios que albergará distintas facultades de la universidad a beneficio de la sociedad del municipio de San Pablo del Monte. Los peticionarios anexaron a su solicitud los documentos siguientes. Inciso A, acta de cabildo de la 26ª sesión extraordinaria de fecha 1 de septiembre del año 2006. En este documento se observa que en el punto número 4 del orden del día, el ayuntamiento solicitante aprobó la donación del predio innominado a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien lo destinará para la construcción de diversos edificios que albergará distintas facultades de la universidad y con esto beneficiará a la comunidad estudiantil del municipio de San Pablo del Monte de Tlaxcala, acta que fue firmada por la mayoría de los integrantes del ayuntamiento respectivo, con excepción del presidente de comunidad de Jesús. Inciso B, copia certificada de la sentencia definitiva derivada de los autos del expediente número 1154/2015 relativo al juicio ordinario civil de usucapión promovido por el licenciado José Miguel Zapolmena en su carácter de síndico municipal y representante legal del municipio de San Pablo del Monte de Tlaxcala, en contra de quien o quienes se crean con derechos. Resolución dictada el 4 de mayo del año en curso por el juez de lo civil y familiar del Distrito Judicial Xicotenca, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de fecha 11 de agosto de 2016 a favor del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, en relación al predio innominado ubicado en calle Xicotenca al norte sin número del barrio de San Nicolás de la citada municipalidad. Inciso C, certificado de libertad de gravamen del predio innominado expedido por el director de notarías y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, en fecha 27 de agosto del año en curso. En este documento se determina que el citado previo se encuentra libre de toda imposición de gravamen y limitación de dominio. Inciso D, avalúo catastral del predio innominado, practicado por el director de catastro e impuesto predial municipal en fecha 4 de agosto del año en curso, inmueble que posee un valor catastral de 229.548 pesos con 70 centavos. Inciso E, croquis del predio a donar con especificación de lotes, documento que concuerda con las medidas y colindancias descritas en la sentencia definitiva que implica el título de propiedad. Inciso F, licencia de uso de suelo del predio innominado para la implementación de diversas ramas del conocimiento y deportivas a favor de la sociedad, documento expedido por el director de Obras Públicas del municipio de San Pablo del Monte de Tlaxcala, en fecha 26 de septiembre del año en curso. Inciso G, exposición de motivos. En este tópico se expresa la siguiente: se trata de otorgar certeza jurídica a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, teniendo en cuenta que la educación y el deporte es una herramienta para el desarrollo y bienestar de los pueblos, derecho que tienen todas las personas a que se les dote de planteles educativos de orden universitario, así como instalaciones deportivas a su nivel, considerando que la educación se encuentra consagrada en nuestra ley máxima, que es la Carta Magna, misma que establece en el artículo 3º, fracción 8ª, inciso H, dictamen, expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Delegación Tlaxcala, a través del cual se afirma que en el predio innominado no existe evidencia de contextos arqueológicos, en consecuencia no hay inconveniente en el que se lleve a cabo los trámites de donación, documento que fue expedido en fecha 19 de septiembre del año en curso. Con el antecedente narrado, esta comisión se permite emitir los siguientes considerandos. 1.
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán carácter de leyes, decretos o acuerdos. Congruente con lo anterior, el artículo 54, fracción 22 del ordenamiento constitucional invocado, entre otros, faculta al Congreso autorizar a ejercer y a los ayuntamientos para ejercer actos de dominio sobre los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los municipios respectivamente. Con las disposiciones legales transcritas se justifica la competencia de esta soberanía para conocer, analizar y resolver el presente asunto. 2. La Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, en su artículo 8, fracción quinta, faculta a los ayuntamientos para enajenar a los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal conforme al procedimiento establecido por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Asimismo, el artículo 41 de este ordenamiento legal, a la letra dice: la enajenación de los bienes de dominio público pertenecientes al municipio requerirá la desincorporación del ayuntamiento conforme a lo que establece esta ley y la ley municipal del Estado, previo acuerdo de las 2/3 partes de los miembros de Cabildo y con la autorización del Congreso. 3. En el presente caso, se trata de otorgar certeza jurídica a la Universidad Autónoma de Tlaxcala en aquellas adquisiciones de bienes inmuebles que han logrado obtener en beneficio de la educación en nuestra entidad, herramienta para el desarrollo y bienestar de los jóvenes, quienes demandan más espacios educativos, dotado de estabilidad, movilidad y seguridad social, con la certeza de que el joven universitario alcance sus objetivos, deseando dentro de su formación académica y profesional, a través de un derecho fundamental, que es la educación superior, consagrada en el artículo 3, fracción 3 de nuestra Carta Magna, que establece lo siguiente: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley les otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizará sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y libre examen y discusión de las ideas, determinará sus planes y programas, fijará los términos de ingresos, promoción y pertenencia de su personal académico y administrará su patrimonio. Es importante que en el municipio de San Pablo del Monte se amplíe el apoyo educativo a nivel superior que viene proporcionando a la máxima casa de estudios. Así, la población de dicha jurisdicción municipal no tendrá la necesidad de acudir a otra institución similar en aras de cursar alguna de las carreras profesionales afín, con sobrada razón de que en las últimas 3 décadas la demanda estudiantil en dicho nivel se ha incrementado considerablemente. No obstante de tener cerca algunas universidades del Estado, nuestra entidad se ha caracterizado por satisfacer las necesidades de los estudiantes. 4. El artículo 84 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en lo conducente, establece los requisitos que deben acreditar para que un ayuntamiento sea autorizado por el Congreso local para enajenar los bienes inmuebles del patrimonio municipal, los cuales, para el caso que nos ocupa, son los siguientes. 1. Copia certificada del acta de cabildo en que se haya acordado por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento realizar la solicitud de autorización al Congreso del Estado. 2. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble. 3. Certificado de gravamen de la propiedad. 4. Plano con medidas colindancias de la propiedad de que se trate. 5. El valor fiscal. 6. Indicar el uso del suelo del predio. 7. La exposición de motivos en que se fundamenta la solicitud, además del acto jurídico que habrá de formalizarla. Como puede apreciarse, en el capítulo de resultados de este dictamen, los peticionarios han exhibido diversos documentos que tienen relación con los requisitos de procedibilidad, como son la solicitud a este Congreso aprobada por la totalidad de los integrales del Ayuntamiento de San Pablo del Monte Tlaxcala, actuación que es válida para que el objetivo que se pretende lograr, con mayor razón de que los beneficios requiere de la certeza jurídica respecto del plantel educativo. Además, el inmueble a donar se encuentra libre de gravamen, como se desprende del certificado correspondiente, circunstancias que hacen posible el ejercicio de actos de dominio a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. No obstante, el predio en cuestión se encuentra bien delimitado, como se observa en el plano topográfico, cuyo contenido coincide con las medidas y colindancias establecidas en la sentencia de juicio de usucapión, que sirve de título de propiedad. En consecuencia, habiendo justificación e identidad, no existe algún impedimento de carácter legal para conceder la autorización solicitada, amén de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia determinó que el bien inmueble a donar carece de valor arqueológico,
Consecuentemente, la petición que nos ocupa reúne los requisitos previstos en la ley municipal, mismos que la comisión dictaminadora ha corroborado con los documentos recibidos, los cuales hacen prueba plena por estar expedidos por autoridad competente. 5. Conforme a lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la donación se define de la manera siguiente. Artículo 1940. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de los bienes presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir. En el presente asunto es procedente la donación del inmueble innominado a título gratuito, puro, simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, puesto que se justifica plenamente la necesidad de la desincorporación de un bien inmueble del patrimonio municipal para satisfacer cierta demanda social a través de incrementar la estancia y permanencia de una institución educativa cuya misión general es la formación de profesionales en las diversas ramas de las ciencias y obtener mejor calidad en el estudio. Por los razonamientos anteriormente expuestos, la comisión que suscribe se permite someterla a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 5, fracción primera, 7 y 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 83 y 84 de la Ley Municipal vigente, 5, fracción sexta, 8, fracción quinta, 41 y 45 de la Ley del Patrimonio Público del Estado de Tlaxcala, se autoriza al Ayuntamiento de San Pablo del Monte de Tlaxcala ejercer actos de dominio respecto del bien inmueble innominado, ubicado en calle Xicotenca al norte, sin número del barrio de San Nicolás, perteneciente al municipio de San Pablo del Monte, y celebrar contrato de donación a título gratuito, puro, simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien lo destinará a la construcción de diversos edificios que albergará distintas facultades de la máxima casa de estudios. El citado inmueble cuenta con las medidas y colindancias siguientes. Norte, mide 165 metros y linda con calle Universidad Autónoma de Tlaxcala y telesecundaria. Sur, mide 207 metros con 4 centímetros y linda con Gloria Sánchez Atlatenco y Alfonso Sánchez Atlatenco. Oriente, mide 118 metros con 81 centímetros y linda con calle 20 de noviembre. Al poniente mide 127 metros con 99 centímetros y linda con calle Xicotenca. Artículo segundo. El Ayuntamiento de San Pablo del Monte acredita la propiedad con la sentencia de juicio ordinario civil de usucapión del predio denominado innominado, ubicado en calle Xicotenca Norte, sin número del barrio San Nicolás, perteneciente al municipio, derivado del expediente número 1154 diagonal 2015, dictada por el juez del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicotenca, en fecha 4 de mayo del presente año, inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Comercio bajo el número de trámite TL 94EK 78PA 38-2 con folio electrónico TL 84-C2J7-DW9K 3A7C de fecha 11 de agosto del año en curso. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial de Gobierno del Estado. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracción primera y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario de ese Congreso local para que, una vez publicado este decreto, lo notifique al Ayuntamiento de San Pablo del Monte de Tlaxcala para su conocimiento y efectos conducentes, al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones, dado en la sala de comisiones Xicotenca, La Salle, Catsi de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 17 días del mes de noviembre del año 2016, firman la comisión dictaminadora, presidenta, diputada María Angélica Zárate Flores, diputado Armando Ramos Flores, diputada María Antonieta Maures Panquihuis Ramírez, diputado José Gilberto Temolsi Martínez, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, diputado Juan Asensio Calchica Cortero, diputado Florentino Domínguez Ordóñez, todos ellos vocal. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Con su venia, diputado presidente, con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, diputado presidente. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Florentino Domínguez Ordóñez, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 18 votos, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos, señor presidente. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. $19 votos, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María Antonieta Maura Estanquiwitz Ramírez, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala, Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala y la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala. Adelante, diputada. Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de mis compañeros diputados, compañeras diputadas. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea. A esta comisión le fue turnado el expediente parlamentario 61-202/2016, que contiene el oficio número 4008/2016, de fecha 13 de octubre del presente año, que dirige la magistrada Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante el cual presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Control Constitucional, del Código de Procedimientos Civiles, del Código de Procedimientos Penales, de la Ley de Extinción de Dominio y de la Ley de Notariado. Ordenamientos todos del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, por cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracción 20ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 20ª, 38 y 124 del Reglamento Interior del Congreso. Esta comisión procede a dictaminar con base en el siguiente, resultando: único, los magistrados integrantes del Pleno Superior de Justicia del Estado, al motivar su iniciativa en lo conducente, advierten lo siguiente: el acceso a la justicia es un derecho humano, que encuentra reconocimiento en el ámbito internacional en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el ámbito internacional en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para hacer efectivo este derecho, el Estado se encuentra obligado no solo a establecer los órganos jurisdiccionales que habrá de impartir justicia, sino a procurar los medios necesarios para su buen funcionamiento. En el Estado de Tlaxcala es indudable y digno de destacar
que en los últimos años el Poder Judicial se ha visto fortalecido como nunca antes en su historia, con el apoyo y visión del titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien en el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 ha puesto especial interés para el mejoramiento de las condiciones materiales de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en estricto apego al principio de legalidad, es indudable el traslado de juzgados, salas y oficinas administrativas del Poder Judicial al nuevo recinto, así como su puesta en operación, requiere de un sustento normativo adecuado. En ese tenor, del análisis del marco jurídico vigente en la entidad, se advierte que mediante decreto 136 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el 6 de noviembre de 2015, el Congreso del Estado de Tlaxcala reformó y adicionó, entre otros, el segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución del Estado, para quedar en los siguientes términos. Artículo 79. El Poder Judicial residirá en la capital del Estado, sin perjuicio de que para el mejor desempeño de sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, en términos de lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, y por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se autorice el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del Poder Judicial en el recinto denominado Ciudad Judicial, ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac, del municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado, tratándose de órganos jurisdiccionales de primera o segunda instancia. Deberá señalarse su competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. A partir de lo anterior, si bien el funcionamiento de órganos jurisdiccionales y oficinas administrativas del Poder Judicial tiene fundamento constitucional local, lo cierto es que tratándose de órganos jurisdiccionales, en la propia disposición existe una remisión expresa a lo que se determina sobre su competencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Así, por la importancia que tiene la competencia para los efectos de su validez del proceso y con la finalidad de que exista certeza para los juzgadores y para las partes en cuanto a la conformación y distribución de los distritos judiciales del Estado como consecuencia del inminente traslado de órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia a la ciudad judicial, y en aras de salvaguardar el principio de legalidad, resulta necesario reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Aunado a lo anterior, deben modificarse otros ordenamientos de la entidad que se relacionan directamente con el funcionamiento del Poder Judicial, en específico en cuanto al señalamiento de residencia de órganos jurisdiccionales previstos en otros ordenamientos, así como diversas precisiones en materia de notificaciones. Con los antecedentes narrados, esta comisión emite los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. En esta tesitura también lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Por cuanto hace a la competencia de estas comisiones dictaminadoras, es aplicable el artículo 38, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice: a las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las atribuciones siguientes. Primero, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Con los preceptos descritos se justifica la competencia de las comisiones que suscriben, de las comisiones que suscriben para dictaminar en el asunto que nos ocupa. Segundo, una de las grandes preocupaciones de la sociedad contemporánea es la de contar con un sistema de impartición de justicia que no solo le facilite acceder a esta mediante las garantías que le otorgue el Estado, sino también que la justicia que se imparta sea pronta, completa e imparcial. Nuestro Estado no ha escapado al crecimiento demográfico y como consecuencia lógica surge la necesidad de ampliar servicios e instalaciones de las instituciones al servicio de la sociedad. El Poder Judicial es una de estas instancias de servicio al pueblo, que se han visto rebasadas en sus instalaciones inmobiliarias y por ende en su cuerpo de personal,
Por ello, la comisión dictaminadora ve de manera benéfica y aplaudible la preocupación del Poder Ejecutivo Estatal, el interés en la mejora de las condiciones materiales de los órganos jurisdiccionales. Tercero, el objetivo de crear el recinto denominado Ciudad Judicial es con la finalidad de agilizar las resoluciones de los asuntos y con ello cumplir con el mandato constitucional de impartir una justicia pronta y expedita en beneficio de los justiciables. Por tanto, al ser publicado en el Decreto 136 en el Periódico Oficial del Estado, con fecha 6 de noviembre del año próximo pasado, la reforma al artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el cual se autoriza el establecimiento de órganos jurisdiccionales, dependencias u oficinas del Poder Judicial en el recinto denominado Ciudad Judicial, ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco, así como en otros municipios del Estado, la Comisión Dictaminadora considera viable la iniciativa propuesta por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, materia de este dictamen, toda vez que tratándose de órganos jurisdiccionales, es de vital importancia se establezca la competencia, ya que es un requerimiento que permite la constitución y desarrollo del proceso, como bien lo señala la promovente. Cuarto, previo al análisis constitucional y con los considerandos expuestos, la comisión que suscribe considera viable la propuesta para reformar los ordenamientos siguientes: la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir los juzgados mercantiles y los juzgados especializados en extinción de dominio, sin soslayar la modificación de los distritos judiciales en materia civil, familiar y mercantil, que serán trasladados a la Ciudad Judicial, y la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia y sus salas se trasladen a ejercer funciones cuando estos sean autorizados. La Ley de Control Constitucional del Estado, en su artículo 10, referente a las notificaciones, para que se disponga expresamente que el domicilio señalado para recibirlas deberá estar ubicado en la comunidad en que tiene su sede la Ciudad Judicial. La Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala, al prever en la reforma propuesta al artículo 12 que el Centro Estatal de Justicia Alternativa tendrá su residencia en la sede de la Ciudad Judicial, el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Extinción de Dominio, ambas del Estado de Tlaxcala, al señalar la competencia de los órganos jurisdiccionales a la que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala y la Ley del Notariado, al reestructurar las demás demarcaciones territoriales. Quinto, a efecto de enriquecer la presente iniciativa, la comisión que suscribe ha considerado que la reforma propuesta al artículo 588 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, publicada en fecha 2 de enero de 1980, no será incluida en el presente proyecto de decreto, toda vez que aun cuando siga siendo aplicable para los delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, este ya no se encuentra en vigencia, siendo reemplazado al ser publicado en el Periódico Oficial el decreto número 38, por el que se declara el sistema penal acusatorio como incorporado al régimen jurídico de nuestro Estado. Sin embargo, entendiendo la preocupación de la promovente con respecto a los asuntos que aún le es aplicable el anterior sistema y por obvio el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la comisión dictaminadora estima razonable reafirmar la citada propuesta en un artículo transitorio con el objeto de precisar el domicilio en donde se seguirán recibiendo las notificaciones que deriven de la instrucción del procedimiento penal y como tal deben seguir la suerte de la presente reforma. Proyecto de decreto, artículo primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47, 54, fracción segunda y 49ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción primera, 7, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera y segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción 14ª, 15ª y 16ª, 7, 7 bis, 10, 11, 22, 27, 31 y 48, y se adicionan los artículos 9 bis y 48 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo segundo queda igual.
fracción de la primera a la 13ª queda igual. 14ª, los juzgados mercantiles y de oralidad mercantil. 15ª, juzgados especializados en extinción de dominio y 16ª, la unidad de igualdad de género. Artículo 7. En materia civil, familiar y mercantil, el territorio del Estado se dividirá en los distritos judiciales siguientes. Primera, se deroga. Segundo, Cuauhtémoc, con sede en el recinto denominado Ciudad Judicial, ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco, que comprenderá los municipios de Amajac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Apizaco, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Coajomulco, Iztacuistla de Mariano Matamoros, La Magdalena Tlatelulco, Panotla, San Francisco Tetlanocan, San José Teacalco, San Lucas Tecopilco, Santana Nopalucan, Santa Cruz Tlaxcala, Tepetitla de la Ardizábal, Tlaxcala, Tocatlán, Totolac, Zompantepec, Xalostoc, Xaltocan y Yauquemecan. Tercera queda igual. Cuarta, se deroga. De la 5ª a la 8ª queda igual. Artículo 7 bis. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante acuerdos generales, determinará, conforme al presupuesto, la creación de juzgados mercantiles de oralidad mercantil que funcionarán en el Estado y les fijará su residencia. En apoyo a la lectura, se solicita a la diputada María Angélica Zárate Flores para continuidad. Gracias, diputado presidente. La competencia territorial de los juzgados mercantiles y de oralidad mercantil podrá abarcar el territorio de uno o más distritos judiciales, según lo determine el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Artículo 9 bis. El Tribunal en Pleno, mediante acuerdos generales, determinará la creación o especialización de órganos jurisdiccionales para conocer de extinción de dominio, cuya residencia será en la Ciudad Judicial de la Comunidad de Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco. Tales órganos jurisdiccionales contarán con competencia en todo el territorio del Estado. Artículo 10. El Tribunal en Pleno determinará mediante acuerdos generales el número de juzgados de primera instancia, su residencia, especialidad por materia, competencia territorial por turno y así como todo aquello necesario para su funcionamiento. En los distritos a que se refiere el artículo 7 de esta ley, funcionarán separadamente los juzgados civiles, juzgados mercantiles y juzgados familiares, salvo que la carga de trabajo no lo justifique así, pues en tal caso se podrán establecer juzgados de jurisdicción mixta. Los acuerdos relativos se publicarán en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en los diarios de mayor circulación en la entidad y, en su caso, en el Boletín Judicial. Artículo 11. El Tribunal Superior de Justicia tendrá su residencia en la capital del Estado y se integrará por 7 magistrados, sin perjuicio que, para el mejor desempeño de sus funciones y eficiencia en la prestación de servicios a la ciudadanía, por acuerdo del Pleno, se autorice también el desarrollo de sus funciones en el recinto denominado Ciudad Judicial, ubicado en la comunidad de Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco. Los siguientes párrafos quedan igual. Artículo 22. Las sesiones se realizarán en el salón de plenos de la sede del tribunal, salvo que por acuerdo del Pleno se determine otro lugar. Artículo 27, primer párrafo queda igual, fracción de la primera a la 11ª quedan igual, fracción 12ª. Emitir los acuerdos para determinar el lugar en que deban celebrarse las sesiones del Pleno, en los términos previstos en el artículo 22 de esta ley y fracción 13ª, las demás que establezcan las leyes. Artículo 31, primer párrafo queda igual, fracción primera y segunda quedan igual. Siguiente párrafo de la segunda. Las salas tendrán su residencia oficial en Ciudad Judicial en la comunidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco. Artículo 48, primer párrafo queda igual, fracción primera. Las controversias civiles que se les presenten. Fracción segunda, los asuntos de jurisdicción voluntaria de carácter civil que les sean planteados. Fracción tercera a sexta quedan igual. Artículo 48 bis. Los juzgados mercantiles y de oralidad mercantil conocerán y resolverán. Fracción primera, las controversias mercantiles que se les presenten. Fracción segunda, los asuntos de jurisdicción voluntaria de carácter mercantil que les sean planteados. Y fracción tercera, de aquellos asuntos que se promuevan en términos del Código de Comercio y de los que deban conocer los tribunales del Estado conforme al artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 10 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 10, primer párrafo queda igual. Fracción primera y segunda quedan iguales. Fracción tercera, a los demás interesados se les notificará mediante instructivo que se entregará en el domicilio al efecto señalado, el que deberá estar ubicado en la comunidad en que tiene su sede la ciudad judicial. En caso de no señalar domicilio, se les notificará en los estrados del tribunal que conozca del asunto. Artículo tercero, se reforma el artículo el artículo 12 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de Tlaxcala para quedar en los siguientes términos. Artículo 12. La residencia del centro estatal será en Ciudad Judicial en la comunidad de Santa Anita Huiloac del municipio de Apizaco y contará con los centros u oficinas regionales que determine el Consejo de la Judicatura con la denominación y rango administrativo que éste determine, de acuerdo a las necesidades de los justiciables y el presupuesto asignado. Artículo cuarto. Se reforman los artículos 93 y 143 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala y Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar en los siguientes términos. Artículo 93. Los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deben designar casa ubicada en el municipio del que esté dentro de la jurisdicción del juzgado o tribunal que esté conociendo del juicio o procedimiento de que se trate, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Artículo 143. La competencia es el límite de la jurisdicción, en razón de la materia, del territorio, de la cuantía y del grado, en términos de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Artículo 5. Se reforma el artículo 14 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tlaxcala para quedar de la manera siguiente. Artículo 14. El Poder Judicial del Estado contará con juzgados especializados en extinción de dominio, conforme se disponga en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Artículo 6. Se reforma el artículo 17 de la Ley del Notariado para el Estado de Tlaxcala para quedar en los siguientes términos. Artículo 17. El territorio del Estado de Tlaxcala se dividirá en las siguientes demarcaciones notariales. Fracción primera, Hidalgo, que comprenderá a los municipios de Tlaxcala, Iztacuistla de Mariano, Matamoros, Panotla, Tepetitla de Lardizábal, Totolac y Santa Ana, Nopalúcan. Segundo, Cuauhtémoc, que comprenderá los municipios de Apizaco, Coajomulco, Tocatlán, Zompantepec, Xalostoc, Xaltocan, Yauquemecan, San José Teacalco y San Lucas Tecopilco. Tercero, Juárez, que comprenderá los municipios de Guamantla, Alzayanca, Coapiazla, El Carmen Tequesquitla, Ixtenco, Terrenates, Itlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. Cuarto, Lardizábal y Uribe, que comprenderá los municipios de Chautempan, Amajac de Guerrero, Petatitlán de Antonio Carvajal, Contla de Juan Cuamatzi, Santa Cruz Tlaxcala, San Francisco Tetlanocan y la Magdalena Tlatelulco. Quinto, Morelos, que comprenderá los municipios de Tlaxco, Atlancatepec, Muñoz de Domingo Arenas y Tetla de la Solidaridad. Sexto, Ocampo, que comprenderá los municipios de Calpulalpan, Españita, Hueyotlipan, Anacamilpa de Mariano Arista, Santorum de Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. Séptimo, Xicoténcatl, que comprenderá los municipios de San Pablo del Monte, Mazatecosco, de José María Morelos, Papalotra de Xicoténcatl y Tenancingo. Y octavo, Zaragoza, que comprenderá los municipios de Zacatelco, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Nativitas, Teolocholco, Tepeyanco, Tetlatlauca, Xicotzingo, Santa Polonia Teacalco, Santa Cruz Quiletla, San Juan Huatzingo, Santa Catarina Yometla, Santa Isabel Xiroxostla, San Damián Texolo, San Jerónimo Zacualpan y San Lorenzo Axocomanitla. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, con las salvedades que se señalan en los transitorios siguientes. Artículo segundo. Las reformas y adiciones de los artículos 7, 31, 48 y 48 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 10 de la Ley del Control Constitucional del Estado de Tlaxcala y 12 de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del
Estado de Tlaxcala entrarán en vigor una vez que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala emita, publique y entren en vigor los acuerdos generales necesarios para su instrumentación, sin que ello exceda del día 1 de enero de 2017. Artículo tercero. A partir de que entren en vigor los acuerdos generales del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, a los que se hace referencia en el transitorio que antecede, la Sala Administrativa tendrá su residencia oficial en Ciudad Judicial en la comunidad de Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco, y hasta en tanto acontezca lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto 136 publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Artículo cuarto. Para la debida difusión de los acuerdos generales del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a que se hace referencia en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, bastará su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado y en los diarios de mayor circulación en la entidad, hasta en tanto el Poder Judicial del Estado de Tlaxcala instrumente lo necesario para el funcionamiento del boletín judicial. Artículo quinto. Tratándose de los asuntos que se encontraban en trámite al momento de entrar en vigor en la aplicación del sistema penal acusatorio, las personas que intervengan en el procedimiento designarán en la primera diligencia domicilio para recibir notificaciones dentro de la circunscripción del núcleo de población donde reside el juzgado o tribunal que conozca del mismo. Artículo sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la Sala de Comisiones Xicotencal Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, a los 17 días del mes de noviembre del año 2016, por la Comisión Dictaminadora, diputada María Angélica Zárate Flores, presidente, diputado Armando Ramos Flores, vocal, diputada María Antonieta Maures Tanquicuch Ramírez, vocal, diputado José Gilberto Temolsin Martínez, vocal, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, vocal, diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, vocal, diputado Juan Ascensión Calteca Cortero, vocal, y diputado Florentino Domínguez Ordóñez, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Juana de Guadalupe Cruz Bustos, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. $19 votos, señor presidente. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra, que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo general. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo general. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Domínguez Ordóñez, sí. Cote Pérez Salvador, sí. Flores Hernández Efraín, sí. Rodríguez Lincoln, sí. López Briones, sí. Zárate Flores María Angélica, sí. Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí. Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí. San Pedro Menor Cecilia, sí. Parra Fernández Sinaí, sí. Salvador Méndez, sí.
Jiménez, sí. Garay Silvano, a favor. Zamora Gracia Roberto, sí. Huerta Bretón María de Lourdes, sí. Demorsis Martínez José Gilberto, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Juan Ascensión Calleca, sí. Cortés Meneses Valdemar Alejandro, sí. Álvarez García Julio César, sí. Paredes Zamora Evangelina, sí. Le informo, señor presidente, que son 20 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo general, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo particular el dictamen con proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra, que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto sometido a discusión en lo particular. En vista de que ningún ciudadano o diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación en lo particular. Se pide a los ciudadanos diputados se sirvan manifestar su voluntad de manera nominal y para ello se les pide se pongan de pie al emitirlo y manifiesten en voz alta su apellido y nombre y digan la palabra sí o no como expresión de su voto, comenzando por el lado derecho de esta presidencia. Domínguez Ordóñez, sí. Cote Pérez Salvador, sí. Flores Efraín, sí. López Briones, sí. Salvador Méndez, sí. Lincoln Rodríguez Rodríguez, sí. Zárate Flores María Angélica, sí. Stankiewicz Ramírez María Antonieta, sí. Cruz Bustos Juana de Guadalupe, sí. Huerta Bretón María de Lourdes, sí. San Pedro Minar Cecilia, sí. Parra Fernández Sinaí, sí. Jiménez, sí. Garay Silvano, a favor. Zamora Gracia Roberto, sí. Demorsis Martínez José Gilberto, sí. ¿Falta algún diputado por emitir su voto? ¿Falta algún diputado por emitir su voto? Esta mesa procede a manifestar su voto. Juan Ascensión Calleca Cortero, sí. Cortés Meneses Valdemar Alejandro, sí. Álvarez García Julio César, sí. Paredes Zamora Evangelina, sí. Informo, señor presidente, que son 21 votos, 20 votos a favor, 0 votos en contra. De conformidad con la votación emitida en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda el Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Adelante, diputado. Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes nos hacen favor de acompañarnos en este pleno, compañeras diputadas, compañeros diputados. Quien suscribe, diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10ª fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 116 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar a la consideración de este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 229, 229 bis y 229 ter del Código Penal del Estado de Tlaxcala relativos estos al delito de feminicidio con base en la siguiente exposición de motivos.
En las últimas décadas, el incremento de la violencia en contra de las mujeres, específicamente el incremento de aquella violencia que atenta contra la vida y la integridad corporal de las mujeres, aunando a un movimiento y a una movilización de diversas agrupaciones no gubernamentales que buscan defender e incrementar los derechos de las mujeres, ha conllevado a una necesaria reglamentación que frene y proscriba dicha violencia, estableciendo a nivel federal y en la mayoría de las entidades federativas diversos tipos penales, entre los que se encuentran las conductas delictivas que pueden prefigurar el delito de feminicidio. Actualmente, el llamado delito de feminicidio está previsto como tal en 26 de las 32 entidades federativas, incluida Tlaxcala, así como el Código Penal Federal, estableciendo las hipótesis que prefiguran a dicho delito, las cuales son específicas por considerarse al feminicidio como un delito especial, cualificado y autónomo. En los estados de Chihuahua y México, el delito de feminicidio no está previsto como tal, sino que el delito de homicidio se considera agravado para efectos de aplicación de la pena cuando recae en una mujer como sujeto pasivo, independientemente de las circunstancias en que se hayan cometido el delito. Es decir, el delito de homicidio se considera agravado por el solo hecho de que la sujeto pasiva sea mujer. Por su parte, en los estados de Campeche, Morelos, Oaxaca y Veracruz, solo se reglamenta el delito de homicidio y los delitos especiales o complementados relacionados con él, sin que exista ninguna disposición expresa que se refiere a la condición de mujer como sujeto pasivo, es decir, solo se reglamenta el delito de homicidio sin importar la condición de género. En el estado de Tlaxcala, como he señalado, nuestro Código Penal previene al delito de feminicidio a través de los artículos 229, 229 bis y 229 ter. De manera particular, es en el artículo 229 donde se intenta definir el tipo penal, estableciéndose que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenten cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Se actualice violencia de género, entendiéndose por esta la comisión del delito asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo. 2. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes o mutile a la pasivo o el cadáver de esta. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. O 5. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. En la definición legal anterior considero que se presentan imprecisiones técnicas que propician que no exista una definición lo más cercana posible al feminicidio, al establecerse solo como razones de género a diversas hipótesis que confunden lo que debe ser el feminicidio como el delito especial con las circunstancias específicas que se presuponen su comisión y que, aunadas a la definición genérica, lo complementan e integran como delito. En realidad, en el citado artículo 229 no existe una definición concreta del delito de feminicidio, pues lo que dicho en el artículo establece es una definición sujeta a las diferentes circunstancias o hipótesis enumeradas en las 5 fracciones que contiene y que hacen presumir la existencia del delito. Además, desde mi punto de vista, la definición más cercana del feminicidio se encuentra en la fracción primera de dicho artículo, donde se hace alusión a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación como violencia de género hacia la mujer como sujeto pasivo del delito. Esto es, dicha fracción primera establece formas específicas de violencia hacia la mujer que, aunadas a circunstancias concretas como las establecidas en las fracciones de la segunda a la quinta, sí pueden prefigurar el delito de feminicidio. Sin embargo, pese a que la citada fracción primera contiene elementos que definen al delito de feminicidio, le hace falta aludir a la parte más importante por la cual se ha venido considerando la existencia de dicho delito y lo que debe de definir de manera genérica.
En efecto, el feminicidio no es únicamente la privación de la vida de una mujer tal y como lo conceptúan las legislaciones de los estados de Chihuahua y de México, considerando de manera abstracta que cualquier asesinato de una mujer es feminicidio, porque en este supuesto no tendría ningún caso establecerlo como delito especial, ya que entonces la privación de la vida de una mujer configuraría el feminicidio solo por el hecho de que el sujeto pasivo es mujer. Diana Roussel y Jane Caputi, en Feminicidio, una perspectiva global, trataron de establecer un concepto que definiera al feminicidio, considerándolo como el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Con esta idea central que puede resumir al feminicidio como el asesinato por odio o aversión hacia las mujeres, conlleva a una connotación más precisa que lo caracterice como delito especial y autónomo respecto del delito de homicidio, donde este último genéricamente establece como bien jurídico protegido a la vida, pero el feminicidio, como delito especial y autónomo, debe establecer como bien jurídico protegido a la vida de las mujeres, pero cuando la posibilidad del daño ocurre por odio o aversión hacia ellas. Es decir, no se trata únicamente de proteger la vida de las mujeres, pues para ello está el tipo genérico de homicidio, sino que para que se configure el tipo delictivo de feminicidio, el delito debe contener un elemento adicional y definitorio que es el odio o aversión hacia las mujeres. En la definición establecida por el vigente artículo 229 de nuestro Código Penal, se establecen determinadas circunstancias en que presume la configuración de feminicidio, toda vez que la actualización del delito es difícil y compleja, porque el odio o la aversión hacia las mujeres implica adentrarse en la subjetividad de quien comete el delito, de tal manera que la demostración del odio o aversión puede resultar imposible, siendo necesario establecer hipótesis que lo demuestren fácticamente y que hagan presumir la existencia de este delito. Sin embargo, en la mencionada disposición penal vigente, el elemento central y definitorio del delito de feminicidio no existe, pues únicamente hay referencia a razones de género como elemento central del delito, pero las razones de género manejadas de manera literal y reflexiva y abstracta, sin una interpretación concreta, puede llevar a confundir la muerte de una mujer solo por ser mujer como lo que debe ser el feminicidio, que implica la muerte de la mujer teniendo como elemento definitorio causal al odio o aversión hacia la mujer, de tal manera que se estará incurriendo en una deficiencia al considerar prácticamente a cualquier muerte de una mujer como feminicidio. Las hipótesis que se establecen en las fracciones de la primera a la quinta del citado artículo 229, sin una definición concreta de feminicidio, dan lugar también a confundir la muerte de la mujer por ser mujer sin que sea realmente feminicidio, esto es, las circunstancias de comisión del delito establecidas en las citadas fracciones adolecen de dicho elemento central o causal para actualizar el delito de feminicidio, pues la violencia, los actos crueles y degradantes, las amenazas o cualquier otra circunstancia de las establecidas en dichas fracciones perpetradas en la víctima pueden obedecer a cualquier otra causa que no sea el odio hacia ella. El feminicidio, insisto, no es solo la privación de la vida de la mujer, sino que dicha privación debe tener como elemento causal central el odio o aversión hacia el sujeto pasivo por ser mujer. Conforme está redactada el artículo 29, solo en la fracción primera de dicho artículo se encuentran algunos elementos que abonan a la definición del delito de feminicidio como violencia de género, entendida esta como exclusión, subordinación, discriminación o explotación, pero se hace como un supuesto más, de tal manera que la violencia de género que implica el odio o la aversión hacia la mujer solo por el hecho de ser mujer, lejos de ser la que defina al feminicidio, lo deja como una hipótesis más de lo que el propio artículo denomina razones de género.
La propuesta que hoy se hace a través de la presente iniciativa es establecer en el segundo párrafo del artículo 229 una definición genérica del delito de feminicidio al definir a su vez a las razones de género para efectos de la tipificación de dicho delito, entendiéndose como tales cuando la conducta del sujeto activo sea motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación, dominio o explotación hacia la mujer por la condición de su género. Considero que con dicha definición, las razones de género se circunscriben al odio, aversión, discriminación, dominio o explotación hacia la mujer como elemento sustantivo del delito y la forma en que fácticamente puede demostrarse el cuerpo del delito y la responsabilidad del sujeto activo, y quedarían establecidas entonces en las fracciones de la primera a la quinta del mismo artículo con algunas variantes. La fracción primera, tal y como está redactada actualmente, dejaría de existir toda vez que ella se establece a la violencia de género como circunstancia que presupone el feminicidio. Sin embargo, los elementos que la actual fracción primera constituyen a la violencia de género, discriminación, dominio o explotación, quedarían dentro de la definición genérica de razones de género y a la vez lo que se considera como violencia de género estaría contenida en la fracción tercera del citado artículo 229, pues en ella se establece a cualquier tipo de violencia de género, física, psicológica, familiar, laboral, escolar, política, etcétera, como circunstancia fáctica que aunada al odio, aversión obsesiva, discriminación, dominio o explotación complementarían la tipificación del delito de feminicidio. Además, en la misma fracción tercera, al aludirse a los ámbitos en que puede generarse violencia en contra de las mujeres, además de los ámbitos familiar, laboral o escolar, se deja abierta la posibilidad de que puede ser cualquier otro, ya sea político, comercial, ciudadano, etcétera, quedando con la inserción de la frase cualquier otro, solo de manera enunciativa, los ámbitos sociales en que puede darse la violencia hacia las mujeres y nos constreñimos solo al ámbito familiar, laboral o escolar, que no necesariamente son los únicos donde puede presentarse la señalada violencia. En consecuencia, en la propuesta desaparece la actual redacción de la fracción primera para ingresar una redacción distinta que contiene otra circunstancia novedosa a considerar como presunción del delito de feminicidio, consistente en que cuando la víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, debe presumirse la existencia del feminicidio. Lo anterior en función de que la incomunicación de la víctima es un tipo de violencia concreta equiparable a la tortura o a tratos denigrantes que por sí mismos pueden presuponer el odio o la aversión hacia el sujeto pasivo y que desde luego en una hipótesis plenamente previsible, además de que dicho supuesto está previsto en la mayoría de las legislaciones federales y locales, lo que demuestra cierto consenso legislativo respecto a su previsibilidad. Ahora bien, respecto al artículo 229 bis, que de manera específica establece los criterios especiales para la imposición de las penas a quien comete el delito de feminicidio, en la redacción actual se establece a la relación de parentesco como una de las relaciones posibles entre la víctima y el victimario. Pero dicha relación de parentesco no tiene limitación alguna, de tal manera que actualmente la misma sanción se puede imponer al victimario que tenga una relación de primer grado con su víctima que aquel que la tenga más allá del quinto o sexto grado, sin importar que sea por consanguinidad o por afinidad. Considero que debe haber límites a la relación de parentesco para el caso de incrementar la penalidad al responsable, por lo que se propone que para cuando ocurra este tipo de relación entre victimario y la pasivo, los límites deben ser por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación de grado o colateral consanguíneo hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el cuarto grado. Los anteriores parámetros respecto a los límites de las relaciones de parentesco para la imposición de las sanciones agravadas se enmarca dentro de los parámetros de otro tipo de legislaciones civiles, familiares y penales, tanto federales como locales, ya que en el caso concreto es indudable
que el agravamiento de la pena debe considerarse cuando la relación parental sea ascendente o descendente sin limitación alguna, pero la colateral, tanto por consanguinidad como por afinidad, prácticamente todas las legislaciones lo establecen hasta el 4º grado, que es la relación de parentesco de mayor trato cotidiano, pues más allá del 4º grado el parentesco prácticamente desaparece. Finalmente, en la iniciativa se propone retomar la obligatoriedad del Estado para perseguir el delito de feminicidio, obligatoriedad que de por sí existe, pero en el caso concreto se busca el propiciar el mayor y mejor cumplimiento, tanto en la prevención como en la persecución del feminicidio, entendido como una forma de violencia de género, la cual debe inhibirse como uno de los mecanismos para llegar al cumplimiento de la paridad entre los géneros que implique una vida libre sin violencia a las mujeres. Además de que debe propiciarse la actualización de dicha paridad como principio de derecho humano. De esta manera, el Estado tiene la obligación de dar pleno cumplimiento a la ley y para ello los servidores públicos encargados de seguir la averiguación y los trámites conducentes para determinar fehacientemente la existencia o inexistencia del cuerpo del delito y la responsabilidad de los sujetos activos, así como la atención a la víctima del delito, deben cumplir plenamente con sus encomiendas, de tal manera que, apegados a los protocolos y procedimientos legales, cumplan estrictamente con sus atribuciones, lo que redundará en la demostración fáctica del delito y en la atención médica, psíquica, jurídica de la víctima. Además, lo que se busca es que los servidores públicos que tengan que ver en los trámites, investigación, procedimientos y atención tratándose del delito de feminicidio, no incurran en irresponsabilidades o negligencias que hagan imposible el inhibir, prevenir o investigar el feminicidio. De esta manera, la iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 229 ter, que establece que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. La medida resulta necesaria porque si queremos llegar al cumplimiento de la paridad de género en cualquier ámbito, uno de los presupuestos para ello es establecer de manera más contundente medidas que desde el Estado mismo propicien el cumplimiento de cualquier derecho humano, en este caso el respeto irrestricto a la vida de las mujeres. En función de los motivos anteriores, me permito presentar a la consideración de este Congreso del Estado de Tlaxcala el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 229, 229 bis y se adiciona un párrafo al artículo 229 ter, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, relativos al delito de feminicidio. Artículo único con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47, 53 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114, 125 y 127 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma el párrafo segundo y las fracciones primera y tercera del artículo 229, el artículo 229 bis. Se adiciona un párrafo al artículo 229 ter para hacer el párrafo segundo, artículos todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículo 229.
comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando la conducta del sujeto activo sea motivada por odio, aversión obsesiva, discriminación, dominio o explotación hacia la mujer por la condición de su género, siempre que concurra una o más de los supuestos siguientes. Primero, la víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 2. El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile al apasivo o el cadáver de ésta. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. O 5. El cadáver de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Artículo 229 bis. A quien cometa feminicidio se le impondrán de 30 a 70 años de prisión y multa de 2.170 a 4.620 días de salario si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de confianza, de parentesco, por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendiente, sin limitación de grado, o colateral consanguíneo hasta el 4º grado o por afinidad hasta el 4º grado, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo anterior, se impondrán de 40 a 70 años de prisión y multa de 2.170 a 4.620 días de salario. Artículo 229 ter. Además de las sanciones descritas en el artículo anterior, el sujeto activo será condenado a la pérdida de los derechos que le asistieron con relación a los bienes o patrimonio de la víctima al momento de cometer el delito, así como los que hubiera tenido respecto a su persona si no se consumare quedando en tentativa. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1.500 días multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 17 días del mes de noviembre del 2016, Tlaxcala de Xicoténcatl. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Aprovecho el término de esta lectura para poder agradecer muy cumplidamente y de forma muy profunda realmente a quienes solidariamente y en sororidad a las agrupaciones civiles y a las mujeres activistas que me han acompañado para poder conformar esta iniciativa. Nos queremos vivas. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Oficio que dirige el licenciado Mariano González Arur, gobernador del Estado de Tlaxcala, y el profesor Leonardo Ernesto Ordóñez Carrera, secretario de Gobierno,
el contador público Jorge Valdés Aguilera, secretario de Planeación y Finanzas, a través del cual remiten a esta soberanía la iniciativa que contiene el proyecto de decreto para la distribución de los recursos del tercer ajuste trimestral del ejercicio fiscal 2016. Oficio que dirige José Gilberto de León Escamilla, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual informa del periodo vacacional del segundo semestre del Poder Judicial del Estado. Oficio que dirige el diputado Juan Ascensión Calleca Cortero, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, a través del cual remite el expediente CAM-07/2016, por el que el ciudadano Raimundo Márquez Gómez, presidente de la comunidad de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Santorum de Lázaro Cárdenas, solicita la incorporación de dicha comunidad al municipio de Benito Juárez. Oficio que dirige el licenciado Héctor Domínguez Rugeiro, presidente electo de Chautempan, a través del cual solicita remitir al presidente municipal de Chautempan el exhorto correspondiente para que se abstenga de cobrar de manera anticipada cualquier contribución prevista en las leyes de ingresos del ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige la licenciada Sonia García Flores, síndico del municipio de Xaltocan, al ingeniero Ángel Flores Pineda, presidente municipal, a través del cual le remite las carpetas de los meses de julio, agosto y septiembre del ejercicio 2016 para que sea entregada a la brevedad posible a la institución correspondiente. Oficio que dirige el ciudadano Sergio Fajardo Mateos, presidente municipal de Atlangatepec, a través del cual informa que se encuentra legalmente imposibilitado a dar cumplimiento al acuerdo, toda vez que María Isabel Juárez Cordero, tercera regidora suplente de este ayuntamiento, ha promovido el juicio de amparo número 1069/2016-3. Oficio que dirigen los diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, a través del cual remiten el acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores redoble esfuerzos en contrarrestar la negativa de las autoridades estadounidenses en emitir certificados de nacimiento, argumentando que las madres no presentan identificación adecuada para realizar dicho trámite. Oficio que dirige Viviana Barbosa Bonola, delegada federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del cual remite la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Escrito que dirigen Esteban Morales Pluma, representante legal de Construcciones y Adaptaciones de Ingeniería de Tlaxcala, Sociedad Anónima de CB, a través del cual solicita la intervención para que el municipio de Huamantla liquide el pago pendiente desde el año 2007. Escrito que dirigen vecinos de la comunidad de Los Reyes, Quiahuistlán, municipio de Totolac, a la contadora pública María Isabel Maldonado Tesle, auditora del órgano de fiscalización superior, a través del cual le solicitan se lleve a cabo una auditoría a la Comisión de Agua Potable de la población de Los Reyes, Quiahuistlán. Escrito que dirige Yolanda Texis Salazar, a través del cual solicita la intervención de esta soberanía para que se frenen los abusos, arbitrariedades, atropellos y violaciones a los derechos de propiedad en que ha incurrido el presidente de comunidad de la sección tercera del municipio de Tiolocholco. Oficio que dirigen los diputados presidente y secretario del Congreso del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva para el tercer mes del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Circular que dirige la diputada Laura Vaqueiro Ramos, secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa de la elección de la mesa directiva que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Circular que dirige la diputada Laura Vaqueiro Ramos, secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual informa de la clausura del segundo periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Circular que dirige la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, secretaria del Congreso del Estado de Campeche, a través del cual comunica la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Circular que dirige el licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz, oficial mayor del Congreso del Estado de Colima, a través del cual informa que se eligió el presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungieron durante el mes de octubre, a los secretarios y suplentes durante todo el primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Es cuanto, señor presidente.
De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirigen el gobernador del Estado, el secretario de Gobierno y el secretario de Planeación y Finanzas, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario acuse de recibido y de enterada esta soberanía. Del oficio que dirige el diputado Juan Ascensión Calleca Cortero, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente electo de Chautempan, se instruye al secretario parlamentario de respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige la síndico del municipio de Xaltocan, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente municipal de Atlangatepec, esta mesa directiva determina que al no remitir algún documento para justificar su dicho, le pide que debe estarse al acuerdo emitido por esta soberanía en fecha 9 de noviembre del presente año, resolutivo que el Ayuntamiento de Atlangatepec debe dar el debido cumplimiento para efecto de que no incurran en ninguna responsabilidad. Del oficio que dirigen los diputados secretarios de la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la delegada federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, túrnese a su expediente parlamentario. Del escrito que dirige el representante legal de Construcciones y Adaptaciones de Ingeniería de Tlaxcala SADCB, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirigen vecinos de la comunidad de los Reyes Quiahuistlán, municipio de Totolac, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirige Yolanda Texi Salazar, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio y circulares dados a conocer de los congresos locales se tienen por recibidos. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 16 horas con 12 minutos del día 17 de noviembre del 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 22 de noviembre del 2016 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Compañeros diputados, hace un momento se les pasó una convocatoria para el día de mañana.